Bueno, nos encontramos con Nora Biagio, precandidata a diputada nacional por el Partido Obrero, Frente Izquierda. Y también, bueno, a mi lado lo tenemos a Ademar Maraver, que es precandidato a concejal. Y bueno, nos vienen a visitar y vamos a hablar un poquito de las propuestas. Y bueno, le vamos a preguntar a Nora, bueno, su paso acá por San Pedro, cómo lo encontró. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los sanpedrinos. Mira, en San Pedro uno encuentra una situación muy similar al resto de la provincia, ¿no? Desde el punto de vista de la situación de los trabajadores, encontrás problemas de despidos, problemas de falta de trabajo, problemas de muchos trabajadores en condiciones precarias, o sea, con contratos a término, ¿no es cierto?, o en negro. Y a su vez en San Pedro la particularidad de ser una localidad que está sufriendo una situación especial, que es que en la medida que ha habido un cambio en la forma de producción agrícola, ¿no es cierto?, y ha dejado de ser una zona exclusivamente hortícola para hacer en muchos terrenos agraria, ha significado la pérdida de trabajo de muchas familias, ¿no es cierto?, que vivían del trabajo en el campo. Y a su vez... Disculpe, porque me quedé pensando en que dijo que, bueno, que había muchos trabajadores en negro. ¿Eso qué lugares han visitado? Mira, hay trabajadores en negro en primer lugar en la municipalidad, ¿no es cierto?, donde vos tenés gente de planta permanente y después gente que está contratada en el propio hospital, que son trabajadores municipales en diferentes condiciones laborales. Tenés gente que en todo lo que es el proceso educativo, ¿no es cierto?, esto no es solamente en San Pedro, en general en la provincia de Buenos Aires vos tenés docentes que son titulares, docentes que son provisionales, docentes que son suplentes, pero también tenés docentes contratados en los contraturnos, en los planes mejoras, en los planes fines, que no tienen los mismos derechos ni la misma estabilidad que un docente común. Tenés trabajadores que trabajan en diferentes institutos brindando servicios, por ejemplo, a los chicos que son víctimas de la drogadicción o de diferentes tipos de problemas, que están trabajando como monotributistas, ¿viste? O sea que tienen que pagarse su propia jubilación. O sea, encontrás un flanco importante en diferentes rubros, ni que hablar de las mujeres que trabajan como domésticas, que también hay muchas que acá en San Pedro trabajan como domésticas, en condiciones que no son de contrato estable, en blanco, con todos los beneficios. ¿Cuáles serían sus propuestas? Mira, un principal punto que venimos defendiendo, inclusive con Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa como diputados en la Cámara, en el Congreso, pero que queremos proyectar en los consejos deliberantes, es sacar una ley y ordenanzas de prohibición de suspensiones y despidos. El otro punto fundamental es que pasen a ser contratados en blanco, contrato estable y con el mejor convenio a todos los trabajadores de cada una de las localidades. El otro punto, alrededor del tema también de ciertas obras que está habiendo en este momento en las rutas, por ejemplo, lo estamos planteando para San Pedro, pero también en cada localidad, que haya una ordenanza de prioridad de contratación de 70% de lugareños, digamos. Es un proyecto que presentaron los compañeros del CITRAIC, que es un sindicato de la construcción muy importante, que se está desarrollando de a poco, pero a pie firme en San Pedro, y que ya ha presentado un proyecto pidiendo esto, que en toda obra que se desenvuelva en la localidad haya prioridad de contratación de los domiciliados, digamos, en la localidad. Prioridad, 70-30 se llama, ordenanza o ley 70-30, ¿no es cierto? Sí, usted que bueno que entraron, vio la hora que bueno que se hizo para acá San Pedro con el tema de las rutas, vio, no sé si seguramente ha venido antes, no sé qué es lo que piensa, cómo está ahora, porque una de las cosas que yo leí también, que bueno, que el Partido Obrero también piensa que es como que se están haciendo obras, pero como que son muy precarias. Mira,
En primer lugar es importante ver, esto no es local, no es sanpedrino, ¿no?, sino en general en la provincia, han aparecido algunas obras en las rutas que estaban pendientes y que cuando empezamos a estudiar un poquito mejor cómo era esto, encontramos, por ejemplo, que la gobernadora Vidal volvió a contratar a las mismas empresas que antes habían sido contratadas por Scioli o por otros gobernadores y que no habían terminado las obras. Entonces estas empresas son beneficiadas con una nueva evaluación de la obra, con una nueva entrega de la obra, que se paga con la plata de la población, ¿no es cierto?, porque es la plata que se recauda en impuestos, siendo premiadas después de no haber hecho lo que tenían que hacer. Entonces vos fíjate que en un país donde el problema de la corrupción está tan a flor de piel, donde se descubre los negociados del kirchnerismo por un lado, pero también los negociados del macrismo por el otro, ¿no es cierto?, con Odebrecht y otros sectores que han tenido interrelación, ¿no es cierto?, con ambos sectores. Entonces todas estas obras que se le entregan a empresas ya conocidas están mostrando que la lucha contra la corrupción no es tal, no están juzgados ni encanados ninguno de los que han estafado, y en la medida que no haya control por parte de los trabajadores y de los vecinos de las obras, volvemos a correr el riesgo de los sobreprecios que estamos pagando todos nosotros, y también el riesgo de que algunas obras terminen actuando como endicamiento del proceso, viste, de acumulación de agua que está habiendo. No va a ser la primera vez. Si pasó en La Plata hace 2 años, cuando terminaron la autopista, viste que hubo una inundación brutal en La Plata porque no tuvieron en cuenta los desagües que había que hacer. Si estás teniendo un problema terrible entre Trenquelauquen y Villegas por el problema de una ruta que indica de un lado del otro y se pelean los intendentes a ver qué parte abren, a ver quién se inunda, si tenés el problema de que en San Nicolás propietarios o dueños de los agronegocios rompieron los terraplenes porque había inundación y con eso inundaron todos los barrios como la Emilia, vos imagínate que si no hay un control por parte de los vecinos, de gente de la universidad que pueda controlar las cotas de agua, las inclinaciones, etcétera, no solo vamos a tener el problema del sobreprecio y que después la deuda nos queda a nosotros, sino encima el problema de trazas que se hacen para figurar, pero que no está resuelto de fondo el problema, ¿no? Entonces nos produce cierto escozor esta situación y por eso nosotros con diputados, con concejales, queremos plantear que se estructuren comisiones de vecinos, de trabajadores y de científicos de las universidades para estudiar el problema el problema de la contaminación, que es otro problema muy grave que hay en toda la región. Viste que en toda la zona hay un problema de contaminación del agua, en unos casos con arsénico y en otros casos con nitrito. Entonces esta es otra gran obra que hay que encarar. O sea, los productores agrarios no tienen límite en el uso de agroquímicos, pero las consecuencias las pagamos nosotros. Por lo tanto, hay que hacer comisiones de seguridad e higiene que controlen el uso de agroquímicos, que establezcan un límite en el uso de estos, pero que a su vez se encarguen de estudiar el problema del agua y tiene que haber obras estatales para potabilizar el agua y que garanticen la salud del conjunto de la población que está completamente en peligro en todas nuestras localidades, porque el cáncer, el problema de tiroides, acá nadie me va a dejar mentir de que todo el mundo conoce casos cada vez más graves y cada vez de más temprana edad. Sí, acá en San Pedro se están viendo cada vez más. Sí, mira, yo recorro toda la provincia y la realidad es que las localidades agrarias, todas, hoy desde el punto de vista de la salud, tienen un índice mayor de enfermedad que cualquier localidad en un centro urbano común. Otro punto es prohibir las fumigaciones aéreas. El problema de las fumigaciones no está legislado en forma taxativa.
nosotros tenemos la postura de prohibir directamente las fumigaciones aéreas. No hay forma de evitar que no lleguen los restos a las escuelas y a las poblaciones, ya está demostrado, y que las terrestres se hagan hasta 5.000 metros de las poblaciones, ¿no? Y de las escuelas, etcétera. Este es otro problema que necesita concejales, diputados, legisladores del Frente de Izquierda para que lo peleen en la Cámara, porque de lo contrario es tierra de nadie. Bien, bueno, le vamos a preguntar a Mara a ver cómo está trabajando, que bueno, ya falta poquito para las pasos. Bueno, sí, estamos trabajando como siempre con los trabajadores, estamos visitando las fábricas, los lugares de trabajo, los lugares de estudio, llevando nuestra propuesta en educación para los docentes, nuestra propuesta para los trabajadores por el tema de evitar despidos, suspensiones, ¿no es cierto? Toda una organización de lucha que es lo que va a llevar adelante poder sostener las conquistas que hoy este gobierno está pretendiendo desestimar y bajar las categorías, tomarlos con contratos basura. Por eso se están dando tantos despidos en la zona. ¿Cómo lo toma la gente cuando hablas con ellos, ¿no? ¿Cómo toma las propuestas del Partido Obrero? En general muy bien, porque nos ven de que estamos siempre donde hay un conflicto, donde hay despido, donde hay una suspensión, donde hay una arbitrariedad que vaya en contra de la gente. Nosotros siempre estamos presentes apoyando y organizando y dándole todo el asesoramiento legal, ¿no es cierto?, como para poder defender los derechos de los trabajadores. Veo que ya tienen la boleta, lista 510. La boleta 510, la que va Néstor Pitrola como candidato a senador, Nicolás del Caño y Romina del Pla como diputada nacional, Leonardo Pérez es nuestro candidato a diputado por la segunda sección y yo voy como primer candidato a concejal. Bueno, ¿querías agregar algo más? Y si no, bueno, esto es lo que va a estar el domingo, ¿no? Ya para ver, bueno, estamos todos a ver a quién vamos a votar. Seguro. Yo lo que sí quería agregar es que está en marcha una poderosa, una enorme reforma laboral en la Argentina. Acá hay una presión de todos los sectores empresarios en acuerdo con el gobierno y con la propia oposición patronal de modificar la legislación laboral haciéndola similar a lo de Brasil hoy en día, o sea, pasando a tener contratos en negro, a término, la jornada laboral de 12 horas, que te paguen solamente por lo trabajado, que te quiten toda protección en caso de accidente, fraccionando las vacaciones. Es una reforma laboral totalmente antiobrera que nos lleva a condiciones de contrato del siglo XVIII, de condiciones de esclavitud. Esto está en marcha una reforma previsional que implica aumentar la edad jubilatoria, lo cual es brutal. Primero porque hay un montón de gente que no tiene trabajo, o sea que vos aumentás la edad jubilatoria, seguirá trabajando el que tiene trabajo, el que no tiene va a seguir sin trabajo y sin ningún tipo de cobertura, pero a su vez se quita la posibilidad de que trabajen las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, en relación a conseguir trabajo. Es muy serio porque esto tiene que ver con un ajuste y con acumular plata que no se quiere pagar en jubilaciones. El otro que está en marcha es una nueva reforma educativa o antieducativa que va a achicar aún más los pocos contenidos que se permiten que enseñemos. O sea que vamos a una educación mucho más degradada, por lo tanto es fundamental votar al Frente de Izquierda para tener una voz de lucha en el Congreso y en las legislaturas y también en los consejos deliberantes, unida con la lucha que estamos haciendo todos los días. Muchísimas gracias por venir. No, gracias a ustedes por entrevistarnos. Gracias, Manuel. Gracias a ustedes.